El Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones del Ministerio de Salud se reunió este miércoles para evaluar la opción de hacer obligatoria para los grupos de riesgo la inoculación contra el COVID-19 en nuestro país. Queremos profundizar en este tema, hablar además del impacto que está teniendo la variante Omicron. Tomamos para esto contacto con Jaime Rodríguez, jefe de Infectología Infantil de la Clínica Alemana y presidente del CABEI. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y muy buen día. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿cuál es la mirada respecto de la posibilidad de que la vacuna sea obligatoria? Me imagino que desde el punto de vista de la evidencia científica ya hay suficiente información que nos da cuenta de cómo las vacunas nos protegen, pero esto también choca con las libertades personales, que son otro tema a considerar. ¿Cuál es la mirada que tiene usted respecto de esta decisión? Sí, ahí, bueno, es un tema de discusión desde que existen las vacunas, Carla, esto de que si eventualmente tienen que ser obligatorias o no. Esto desde que se creó la vacuna de la viruela en el siglo XIX y los debates han existido desde entonces y bueno, la vacuna de COVID-19 no está ajena a esa polémica. Uno tiene que ver, ¿por qué hacer obligatoria las vacunas? Básicamente tiene que ver con el hecho de que al hacerla obligatoria la idea es que se proteja la mayor cantidad de población posible, o sea, en el fondo mejorar las coberturas, entre comillas, obligando a la gente a vacunarse. Nosotros ayer en la reunión, el documento de la reunión va a estar publicado en las semanas siguientes. Le vamos a sugerir a la autoridad sanitaria que la vacuna de COVID-19 no sea obligatoria en Chile. Esto debido a que tenemos unas tasas de cobertura altísimas, sobre un 93% con segunda dosis y una dosis de refuerzo que va en alza. Entonces, la verdad es que hacer obligatoria la vacuna en una población que tiene una alta tasa de vacunación no nos va a mejorar las coberturas, incluso puede ser hasta contraproducente frente a algunos grupos que puedan estar reticentes a vacunarse. Entonces, nuestra propuesta es promover la vacunación, mejorar los sistemas de educación y que la gente tenga el mejor acceso posible a las vacunas. Yo creo que ese es el camino que deberíamos tomar. Doctor, la posición de CABEI entonces, ¿cómo está? Muy buenos días. Es que no sea obligatoria en Chile, pero principalmente por el contexto de los ya vacunados, digamos, en términos de las dosis de refuerzo, con miras también a la segunda dosis de refuerzo. Si ese contexto fuera distinto, por ejemplo, el europeo, me imagino que la recomendación podría ser distinta, ¿no? Sin duda, Nicolás. O sea, básicamente el concepto de esto de obligatoriedad, que es una palabra que suena bastante fuerte en realidad, porque como que a nadie le gusta que lo obliguen, depende mucho de la población con la que estás trabajando. Por ejemplo, en algunos países la vacuna ya se ha declarado como obligatoria, ¿ya? Y claro, las tasas de cobertura son más bajas, la reticencia de la población es más alta, y la verdad es que esto es dinámico. De hecho, puede que en el mediano plazo tal vez la recomendación vaya migrando hacia una obligatoriedad, como son las vacunas del Plan Nacional, en especial en la población infantil en Chile en la actualidad. Ya, y yo me imagino además que está en consideración los incentivos que se han puesto en torno a la vacuna, porque si bien hoy día no es obligatoria, doctor, en la práctica hay harto incentivo para tener que ponérsela, porque si no uno pierde una serie de libertades con el pase de movilidad. Esa estrategia también ha sido inteligente, ¿no? De alguna manera, no es que te obligue, pero te dice que si tú te vacunas vas a poder hacer una vida bastante más normal que si no te vacunas. Exactamente. De hecho, dentro de lo que analizamos ayer en la reunión, es cómo incentivar y promover que la gente se vacune, y el pase de movilidad, que si bien es cierto se puede interpretar como una especie de coerción, digamos, porque me quitan mi libertad de poder moverme, por ejemplo, si es que no me vacuno, para nosotros tiene que ver más con un incentivo a vacunarse. Y de hecho en el documento van a ver un gráfico donde al implementar el pase de movilidad se ve un incremento, digamos, ¿no es cierto?, en la intención y en la adherencia a la vacunación. Ahora, la mayoría de los chilenos somos pro vacunas, y la verdad es que si en Chile tú dices que hay pocas vacunas, probablemente la gente va a empezar a derrumbar las puertas de los vacunatorios para ir a vacunarse. No somos una comunidad que sea reticente a la vacunación. Y en ese sentido, el pase de movilidad ayuda a los que son un poquito, por decirlo de alguna manera, más dejados, ¿no es cierto? Porque dejamos las cosas a última hora, ayuda a los más dejados a incentivar a vacunarse, ¿ya? No porque no quieran, sino que muchas veces lo dejan para última hora o no lo ven como una prioridad. Doctor Rodríguez, ¿fue unánime la decisión de recomendar que se mantenga la voluntariedad de la vacuna?
Sí, nosotros en el comité, mira, es súper buena la pregunta, Nicolás. El CABEI es un comité independiente de expertos, ¿ya? Y nuestra recomendación básicamente no es vinculante, o sea, la autoridad sanitaria toma el Sí, insumo que claro. nosotros le entregamos y ellos deciden en base a eso, pero fue unánime, ¿eh? La verdad es que en lo que discutimos un poco fue en el personal de salud, si es que valía la pena que, por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los TENS, que sea, etcétera, fuera obligatoria, pero las tasas de cobertura en el personal de salud también son tan altas que la verdad es que no tiene mucho sentido hacerlo. Hay una adherencia bastante firme en ese Doctor. grupo. Ya, pero las tasas son altas, pero igual se queda un número de personas sin vacunar y uno entiende que son esas personas las que ayudan a que este virus se transmita de forma más grave, digamos, y que son también las personas que se exponen a agravarse más. Siempre se habló como de esto de la inmunidad de rebaño, ¿no? Que la mayor parte de la población esté vacunada. ¿No sería una forma más rápida de avanzar obligando a que la gente se vacune para no tener este delta de gente que se queda afuera o incluso con las vacunas obligatorias queda gente que no se vacuna? Sí, exactamente. Mira, dentro del grupo de personas que no se vacuna, yo les mencionaba que tenemos cerca de un 93% de cobertura con 2 dosis. En ese grupo de personas que no tienen las 2 dosis, hay un grupo de personas que tienen una contraindicación médica para no vacunarse. Ese grupo siempre va a existir, ¿ya? De reacciones alérgicas o que presentaron algún tipo de reacción con la vacuna o tienen alguna condición o alguna enfermedad de base que impide que se puedan vacunar. Existe otro grupo, que es el más numeroso en ese, que tiene unas dudas razonables en relación al proceso de inmunización. Y esas personas, uno conversa con ellos, los educa y la verdad es que acceden. Y en Chile el grupo que tiene esta filosofía o ideología antivacunas, que yo prefiero denominar los pro-pandemias en realidad, la verdad es que son muy pocos, afortunadamente. No tienen una fuerza tan grande como puede haber en Europa o en Estados Unidos. El hacer obligatoria la vacuna, si bien es cierto, puede, como dice Carla, tal vez obligar a los que no se vacunan a vacunarse, muchas veces no se cumple el objetivo que tú deseas, porque en este grupo eso está estudiado, hay varios artículos científicos en relación a eso, estos grupos que tienen la ideología antivacuna o incluso los que puedan tener dudas en relación al proceso, se hacen más reticentes frente a la obligatoriedad, ¿ya? Y después de aplicar la obligatoriedad viene otra duda, ¿cómo haces tú, por ejemplo, que una persona, un adulto, se vacune? ¿Ya? Lo llevas con la fuerza pública al vacunatorio, le quitas su fuente de trabajo. Hay un montón de artículos de literatura americana y europea, por ejemplo, que dice no te pinchas, no trabajas. O sea, si por ejemplo yo soy médico y no me inoculo, resulta que no me pagan el sueldo. Entonces hay una serie de problemáticas que tienen que ver con la aplicación práctica del proceso de obligatoriedad en población adulta y que afortunadamente nosotros no nos vemos en la necesidad de hacerlo. A ver, la alta tasa de vacunación, doctor, como usted bien nos explica, no haría necesario entonces esta obligatoriedad. Dábamos el dato, 93% de la población objetivo con 2 dosis. Ahora, Sí. con la dosis de refuerzo se ha dado también esa tendencia. Tenemos los datos que nos entrega regularmente el Ministerio de Salud, pero ustedes como CABEI han notado esto. ¿En qué término lo digo? En la situación de que, claro, en el primer esquema, digamos, completo, hemos llegado a un nivel tan alto que en realidad la obligatoriedad no sirve de nada. Pero si esto fuera cambiando, si por ejemplo ya pensando en la dosis de refuerzo, la segunda que se va a empezar a implementar a mediados de febrero, la situación cambia por A, B, C o D motivo. Exacto. Bueno, eso son cosas que hay que considerar. Por ejemplo, si estuviéramos, como les mencionaba, en la realidad de un país que tiene una tasa de adherencia de un 60, un 70%, que es lo que pasa en algunos países europeos, deberíamos tomar medidas administrativas drásticas, que fue lo que hicieron en Austria. De hecho, en Austria, ustedes saben, están cobrando una multa que no es poca plata, creo que son más de 3.000 euros a los que no están vacunados. Y hay una serie de restricciones también de movilidad. En relación a lo que decía Carla en la pregunta anterior, Nicolás, ¿se acuerdan ustedes de lo que promovíamos nosotros, que era alcanzar la famosa inmunidad de rebaño, ¿no es cierto? Sí. La inmunidad de rebaño nosotros pretendíamos alcanzarla con tasas sobre un 80% de vacunación y teníamos sobre el 93%, así que eso es bastante bueno. Y la dosis de refuerzo, en las gráficas que tenemos nosotros, en relación a tercera dosis, la verdad es que está en alza exponencial. Es una
prácticamente una línea recta hacia arriba, así que nuestra expectativa es que la adherencia, muchas veces motivada por el pase de movilidad, sea bastante buena para la tercera dosis, así como ha sido con las dos primeras. Doctor, usted decía, la inmunidad de rebaño la esperábamos con el 80%, hoy día estamos en el 93%. ¿Existe esa inmunidad de rebaño? ¿Qué entendemos por inmunidad de rebaño? Porque igual sigue enfermándose gente. Entiendo que Chile está en mucho mejor pie que otros países del mundo. La variante Omicron, que ya le vamos a preguntar por eso, tampoco ha tenido el nivel de propagación que ha tenido, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, pero no estamos inmunes. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? ¿Existe o al final es un mito? No, existe, Carla, existe. Lo que pasa es que depende del modelo de enfermedad que uno esté estudiando. La inmunidad de rebaño básicamente es que si tú tienes una población completamente susceptible, esa población susceptible, en la medida que va o enfermando o inmunizándose, va generando anticuerpos y va protegiendo a los que eventualmente no están enfermos o no se pueden inmunizar. Y eso nosotros pretendíamos alcanzarlo con un 80% de vacunación para el COVID-19, ya estamos en 93%, y como pueden ver, si se acuerdan, el año pasado, en esta misma época, la verdad es que el panorama era bastante oscuro, teníamos un poco de desesperanza porque no veíamos mucha salida, y la verdad es que ahora, al menos en nuestro país, tenemos algunos eventos sociales, volvieron a aparecer los matrimonios que se habían suspendido para la pandemia, ¿no es cierto? Se va a celebrar el Año Nuevo en el mar, y la verdad es que el efecto rebaño en sí, yo creo que estamos viviéndolo en la actualidad. Lamentablemente el virus nos tenía algunos trucos, digamos, como esta aparición de variantes que han surgido y que nos ha cambiado el panorama, pero la verdad es que la situación nuestra en la actualidad, que el año pasado teníamos la UCI llena, con una cantidad de fallecidos muy grande, ha cambiado sustancialmente en el último año. Ahora, hablemos de esos trucos, hablemos de Omicron, doctor. Y en ese sentido, hacerle una pregunta bien concreta. ¿Usted ve que haya un pie distinto, un escenario distinto a lo que sucede en Europa y Estados Unidos con respecto a la variante Omicron por el porcentaje de vacunación, lo que se está viviendo aquí en Chile, o vamos a tener que aplicar lo que hemos comentado tantas veces, que nosotros miramos al futuro, vemos lo que sucede en Europa y lamentablemente marzo podría ser un escenario bastante complejo debido a esta variante en particular? Sí, mira, no sé, Nicolás, si es que lo veo o lo quiero ya a esta altura, o lo deseo, porque... Sí, claro. Sí, claro, mira, los números nos ayudan en ese sentido a ver, porque muchos han planteado que Europa está viviendo las olas propias de las nuevas variantes y que probablemente a nosotros nos va a llegar también esta ola, y que en algunos comentarios de autoridades de la OMS se han denominado como tsunami, ni siquiera olas, ¿no es cierto?, de casos. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con variante Delta? Que se acuerdan que también nos generó bastante alarma cuando aparecieron los brotes en Reino Unido, en Israel, de variante Delta, en población incluso que tenía buenas coberturas de vacunación, y la verdad es que tuvieron un brote importante de casos, y variante Delta llegó a Chile, que era obvio que iba a llegar, ¿no es cierto?, y generó brotes, pero no tuvo la magnitud de el brote que tuvo en Europa y en Israel. Y probablemente hay una serie de explicaciones, pero tiene que ver en parte con que nosotros hemos mantenido los niveles de autocuidado con el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, tenemos buenas tasas de vacunación, tenemos un testeo razonablemente bueno, y eso nos ha ayudado a cuidarnos. Y de hecho, variante Delta es la predominante en Chile. Y la verdad es que no hemos tenido grandes problemas con Delta, o sea, hemos tenido pequeños brotes, pero la verdad es que no ha sido una amenaza. Y esperamos que Omicron pase algo parecido. La verdad es que Omicron es mucho más transmisible. Hay un estudio hecho en China en que vieron que el virus se replica mucho mejor en el tracto respiratorio superior que en el tracto respiratorio inferior, lo que indica obviamente que es muy fácil que se transmita, y la vida real lo ha documentado. O sea, los casos son exponenciales, y en Chile vamos a empezar a tener pequeños brotes por Omicron también. Vamos a ver una especie de onda de racimo en relación a la aparición de casos, y lo que sabemos hasta ahora es que las medidas de autocuidado son fundamentales, que nosotros no las hemos levantado todavía, y que la tercera dosis o la dosis de refuerzo es clave para el control de la enfermedad, y nosotros recién estamos en ese proceso. Entonces es probable que si alcanzamos buenas coberturas con esta tercera dosis de refuerzo y mantenemos las medidas de autocuidado, Omicron nos genera algunos brotes, pero no grandes problemas como ha generado en Europa.
Ya, me imagino que ahí la lógica es que vamos a tener más casos nuevos inevitablemente por lo rápido que se propaga y lo fácil que se propaga, pero no necesariamente y ojalá tener más personas que se complican, que se agravan, que terminan estresando el sistema público y privado de salud. En el fondo debiésemos tener más casos, pero menos graves, que ha sido el comportamiento de Omicron en general. Exacto, más casos, pero quizás no tantos, Carla, porque en el fondo el Omicron tiene el problema de que es una variante que no es tan severa, pero claro, al ser de tan fácil diseminación y al enfermar a tanta gente, por número obviamente se empiezan a saturar los servicios de salud, pero nosotros esperamos que hayan brotes, pero no tanto, y obviamente dependemos que la población siga adheriendo al plan de vacunación. Claro que sí, que nos sigamos cuidando también con todo lo complementario a la vacunación, no confiarse solo con las vacunas. Doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana, también presidente del CABEI, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien.